Hola, soy Gabriela Nemeraujo y en la clase presente vamos a desarrollar el movimiento moderno en Iberoamérica y Argentina. Este tema se encuentra contenido dentro de la unidad temática número 1 en el apartado 1.6 del programa de la materia. Acabamos de ver su difusión del movimiento moderno en Europa y ahora vamos a desarrollar en la Iberoamérica y Argentina. ¿Cómo era el contexto en Latinoamérica cuando se introduce el movimiento moderno? Entre 1880 y 1930 se daba un contexto muy diferente al europeo debido a que al subdesarrollo del continente. En nuestro continente, la evolución que tiene de la arquitectura en cada país provenía de una serie de circunstancias comunes y lo que se producía en un país no necesariamente se producía en el resto de los países. ¿Por qué se da esto? Porque las dimensiones del continente latinoamericano son diferentes y tiene una gran diversidad cultural. A pesar de que las condiciones socioeconómicas y la evolución de los países latinoamericanos, como decía, tienen mucho en común, no son intercambiables estas experiencias. Los mismos latinoamericanos miramos a nuestro pasado precolombino de diversas maneras. Sin embargo, todas las explicaciones de este fenómeno deben considerar el hecho de que Latinoamérica es patrimonio de la conquista española, en su gran mayoría, y algunos de las tradiciones portuguesas, y que ambas son diferentes. Entonces, el choque cultural resultante de esta conquista revistió diferentes formas y tuvo diversos efectos, variando de acuerdo con la solidez que tenían las culturas precolombinas precedentes. Por ejemplo, Bolivia, México y Perú ostentan un gran pasado colonial arquitectónico en el que las tendencias artísticas de los colonizadores europeos fueron integradas a las necesidades de expresión de los artesanos indígenas o, en el caso de Brasil, a la experiencia africana. Las ciudades coloniales diferían claramente de las metrópolis europeas. Mientras que en Europa occidental la ciudad representaba movimientos de fuerzas económicas, desde las actividades de extracción hacia las de proceso y distribución, la ciudad latinoamericana era un centro de energía y organización para la explotación de recursos naturales. Con los procesos de independencia política de los países latinoamericanos a principios del siglo XIX, se da como conclusión esta tradición colonial en nuestro territorio. Y este proceso varió en intensidad e importancia. Por ejemplo, para el caso de nuestra región, la del Río de la Plata, atravesamos un periodo de extrema europeización y cosmopolitismo. ¿Por qué? Porque llegaron masivamente españoles, italianos, ingleses, franceses, que fueron alterando nuestra estructura étnica y cultural. Esto fue diferente en México o en Brasil, a pesar de que se evidencian signos de la misma evolución. ¿Cómo era el contexto previo entonces a la difusión del movimiento moderno en arquitectura y urbanismo? En arquitectura lo precedían el neoclasicismo, el neogótico, el eclecticismo, el tecnologismo. En urbanismo se habían dado los ensanches, las ciudades nuevas, los suburbios jardín, y en América Latina había un escaso desarrollo industrial y la arquitectura moderna se toma como importación civilizadora. En cambio, en Europa había una relación entre las formas arquitectónicas y de la civilización maquinista que eran consecuencia de la industrialización. Y este fenómeno vamos a ir viéndolo en 3 países principales: en México, en Brasil y en Argentina. En México, la arquitectura moderna tiene un carácter regionalista, como hemos adelantado, y fue el primer país latinoamericano en recibir las influencias de este movimiento moderno. En una época en donde se estaba dando un proceso de definición de la identidad nacional. Entonces, se estaba dando previamente la dictadura de Porfirio Díaz, que transcurre entre 1876 a 1911,
en donde se producen importantes avances en el desarrollo económico y comercial, y la arquitectura era caracterizada por la aplicación del neocolonial y del estilo Segundo Imperio. Con la rebelión hacia la tradición europea, dada como consecuencia de la Revolución Mexicana entre 1910 a 1919, la arquitectura moderna en México recibe fuertes influencias de los grandes pintores y artistas que encabezaron este movimiento social de la Revolución Mexicana. Este rompimiento total con la expresión tradicional europea estimuló a los arquitectos a buscar formas y soluciones nuevas que estuvieran de acuerdo a los cambios sociales que estaban sacudiendo al país. Entonces, acá vemos una pintura de David Siqueiros que representa al pueblo movilizado, luchando. Se llama del porfirismo a la revolución, o sea, paso de esta dictadura de Porfirio Díaz a la Revolución Mexicana. Entonces, pasamos, como decíamos, de esta arquitectura neocolonial. Estos ejemplos se habían dado en México y tenían como antecedentes a la arquitectura moderna o con la vertiente del regionalismo o mexicanismo. Entonces aparecen nuevos programas arquitectónicos, como vemos en las imágenes de la derecha, pues se necesitaban urgentemente en ese momento escuelas, hospitales, habitaciones, y los fondos eran escasos. Y esta nueva arquitectura toma esa imagen del regionalismo o mexicanismo. Bien, los primeros ensayos de los arquitectos se encaminaron hacia un estilo funcional, económico, que encontró su primera expresión en el trabajo del arquitecto José Villagrán García, quien atrajo un grupo de discípulos jóvenes, entre los que se destacaron Juan O'Gorman y Juan Legarreta. Acá vemos algunas imágenes de las primeras obras de José Villagrán, como la Casa Villagrán García, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hospital General Manuel González, un estacionamiento en Ciudad de México. Entonces, José Villagrán García, al ser considerado como uno de los maestros de la nueva arquitectura mexicana del siglo XX, realizó trabajos que reflejan entonces los cambios que se estaban dando en estas tendencias mundiales. El grupo de arquitectos que son los seguidores o contemporáneos de Villagrán García, bajo su dirección, llegan a considerar la ornamentación como signo de pobreza mental. Entonces, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Alfaro David Siqueiros, que eran pintores y muralistas, construyeron puras cajas blancas cuyas paredes cubrían los enormes frescos que poseían el lenguaje de la protesta social. La revolución produjo una nueva forma de expresión plástica que buscaba manifestar los ideales sociales. Así nace el muralismo mexicano, que jugó un rol protagónico en esta representación de la vanguardia estética. De la interacción entre la arquitectura moderna y el muralismo procedía el movimiento conocido como la integración plástica, que conformó otro medio de regionalización de la arquitectura y cuyo máximo exponente es el proyecto de la ciudad universitaria, que ya vamos a desarrollar posteriormente. En esta época, los arquitectos empezaron a sentir una interna contradicción artística entre el sentido de los murales de sus edificios y los edificios mismos. Ellos creían firmemente que la arquitectura tenía un papel propagandístico social y llegaron a la conclusión de que sus obras no lo representaban en realidad. Esta pretensión de la integración plástica o artística implicaba el empleo de grandes murales de mosaico cubriendo la fachada de los edificios.
Ya vamos a ver ejemplos. ¿Mm? El resultado es una confusa mezcla de motivos precolombinos y actuales, ya que los elementos del llamado estilo español persisten todavía en México, aunque no se podrá considerar como una auténtica expresión mexicana. Este movimiento de la integración plástica finalizó en 1950. Entonces vemos algunas imágenes acá de obras que estaban presentes en los edificios, representando escenas siempre políticas de la lucha social del pueblo, con estos colores tan fuertes que caracterizan a este movimiento mexicano. Entonces hemos hablado de estos representantes importantes. Acá, como hemos dicho, se destaca Juan O'Gorman. Era mexicano, hijo de un pintor irlandés, estudia en la Escuela de Arquitectura y al finalizar comienza su carrera como pintor, primero y más tarde como muralista. Se convirtió en un arquitecto destacado porque tuvo la influencia y se formó con Le Corbusier, y él introdujo en México a la arquitectura funcionalista. Después de una etapa posterior, recibe también la influencia de Frank Lloyd Wright y su arquitectura orgánica. Él se dedicó fundamentalmente a la pintura, pero creó varias obras destacadas de arquitectura como escuelas, bancos y proyectos de urbanización. Entonces, una de sus frases clave era el máximo de eficiencia con el mínimo de recursos y esfuerzos. Una de sus obras cumbres y con las que más se lo conocen fue la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo del año 1929. Acá vemos imágenes. Él era amigo del matrimonio Rivera Kahlo y construye una casa totalmente moderna a la que le añade elementos del arte popular mexicano como una cerca de cactus que cerraba la casa, unos tecorrales que son unos muretes de tradición rural fabricados con piedras del río, y aplica los colores de la arquitectura popular, esos colores fuertes, llamativos. Y la composición de los volúmenes tiene una estructura racional y funcionalista que se basa en los postulados de la Bauhaus. Utiliza esas fachadas y plantas libres, ventanas anchas de corte horizontal, aplica los pilotes y usa azoteas. Pero como decíamos, fundamentalmente se dedicó a la pintura y escultura. Acá vemos imágenes de algunas de sus obras, en donde claramente está presente el tinte político. Incluso él hizo muchos autorretratos. Ahí vemos la imagen de la derecha. Otro de los arquitectos destacados mexicanos, dijimos que fue Luis Barragán, que es uno de los más influyentes de la modernidad mexicana. Estudia en la Escuela de Ingenieros y en sus obras conjuga un lenguaje con elementos de la arquitectura vernácula mexicana, con elementos de muchas otras culturas. Las construcciones de él eran macizas, tenían muros gruesos, las aberturas estaban dosificadas para regular el ingreso de la luz. Los acabados de las superficies tienen marcadas texturas y colores brillantes. Usa mucho el agua y la luz como elementos fundamentales de sus proyectos y casi siempre están enriquecidos por jardines. En su trayectoria tiene distintas etapas. Sus primeros proyectos que llevó a cabo en su ciudad de Guadalajara, que es donde nació, están imbuidos en las experiencias tomadas de la arquitectura local y tienen una fuerte influencia de la tradición constructiva mediterránea. Acá vemos algunas imágenes de esas primeras obras, como la Casa de Renta de González y la Casa Cristo. Es una etapa de arquitectura popular y conventual. En la segunda etapa, cuando se traslada a la Ciudad de México a partir de la década del 30, entra una etapa funcionalista en donde construye varias obras en estilo internacional como casas y edificios de departamento dentro de las expresiones del espíritu nouveau corbusierano,
con una gran economía de medios y un destino netamente comercial, pero que ya va vislumbrando un lenguaje propio. Y la última etapa en su trayectoria es la etapa emocional, a partir de 1947, en donde lo que hace el quiebre es su casa en Tacubaya, en donde va afirmando un estilo arquitectónico en el cual se funden sus impresiones de la juventud, o sea, de su Guadalajara natal, con las de sus viajes, más las influencias de sus maestros y amigos en el manejo del color. Acá vemos su última obra, La Casa Gilardi, en donde ya está toda esta etapa emocional en su máxima expresión, con el uso de colores, el trabajo de la luz y las espacialidades. Estos son los interiores, la Casa Gilardi, incluso se ve mucho la influencia del arte también. Trabajaba con Chucho Reyes, que era un artista. Y como hemos adelantado, la obra clave, digamos, de esta arquitectura mexicana fue la Ciudad Universitaria de México, que está ubicada en Ciudad de México desde el año 1947 al 1952. Está en la zona de Pedregal de San Ángel, en un predio enorme de 700 hectáreas al sur de la Ciudad de México. Y el conjunto es desarrollado por Mario Pani y Enrique del Moral. Son dos arquitectos mexicanos. ¿Por qué se encarga esta ciudad universitaria? Porque querían, a través de un concurso interno de ideas, diseñar esta ciudad para que se convierta en símbolo de una nueva nación post-revolución y a la vez que sea un instrumento de divulgación cultural que represente la proyección a futuro de México. Entonces, este diseño está influenciado por la arquitectura de Le Corbusier y está dispuesto asimétricamente con un fuerte eje compositivo, acá lo vemos en la imagen del croquis general, que combina torres con edificios de menor altura dispuestos en grandes espacios abiertos. Esta, por otro lado, plantea una separación de circulación peatonal y vehicular, muy influido por este urbanismo del movimiento moderno, y se organiza el conjunto en 4 sectores principales. Por un lado, la zona escolar, con las instituciones de investigación y enseñanza. Por otro lado, la zona de entretenimientos y deportes. Una tercera área con el Estadio Olímpico de México, que está ahí presente. Y una zona residencial para alojamiento de alumnos, docentes y empleados. Las pautas de diseño que sigue esta ciudad universitaria son la homogeneización de los tratamientos formales y constructivos, el uso de las plantas bajas libres, utiliza franjas de concreto visibles en los entrepisos y emplea muros de bloques de barro prensado. Con respecto a la escala, remite a la arquitectura precolombina de Teotihuacán. Acá vemos el conjunto de Teotihuacán. Entonces acá vemos cómo se fusionan esa influencia del movimiento moderno y del urbanismo del movimiento moderno con lo local, lo original, que era esta influencia precolombina. Bueno, además de estos bloques, digamos, que tenemos del movimiento moderno, se incorporaron otros nuevos en los últimos años, como este Museo de Arte Contemporáneo, muy minimalista, que es de Teodoro González de León. Acá vemos las imágenes de la biblioteca, del rectorado. Ya vamos a desarrollar ahora lo que es el volumen de la biblioteca. Entonces, la Biblioteca Central de la UNAM fue
obra de Juan O'Gorman, Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Fueron arquitectos, pintores, escultores, grabadores y diseñadores que trabajan en conjunto para rescatar el nacionalismo y propongan ese espíritu de trabajo interdisciplinario para realizar una obra de arquitectura. De esa manera, la integración crea un edificio con fuerte contenido de la unidad plástica. El paisajismo fue desarrollado por Luis Barragán, que lo acabamos de ver, y este volumen está ubicado sobre el eje este-oeste, que sigue la dirección de la Avenida de los Insurgentes, que es la más importante, el eje troncal, digamos, de la Ciudad de México y una de las más extensas. A través de eso se accede al conjunto, el marco del acceso principal al conjunto. Esta biblioteca está ubicada en una gran explanada, junto con la torre del rectorado, que hemos visto recién, y es el punto más alto del terreno, y está ubicado junto a un espejo de agua que vemos en la imagen, encerrado con muros de piedra con motivos prehispánicos. El volumen está compuesto por un volumen horizontal y otro que contiene la sala de lectura, y otro vertical de proporciones monumentales. Y este volumen vertical sirve para depósito de libros, y en sus 4 fachadas de este volumen se plasma la historia de la cultura mexicana en muralismo. Es el mural más grande que se hizo en piedra de colores representativas de cada estado de México, con una superficie de casi 4.000 metros cuadrados. Entonces, en el basamento de 2 pisos se aplica la planta baja libre. Allí se ubica una sala de lectura para 200 personas, un área de préstamo de libros, catálogos y revistas. En un entrepiso hay una sala de exposiciones, aula de administración, café y bloque ciego de hormigón armado, y los 10 pisos de arriba tienen una estructura independiente. Acá vemos cómo en los muros se relata toda la historia de México, de la época prehispánica, la época virreinal, la revolución de 1910 y la cultura moderna. Acá vemos imágenes de los interiores de la biblioteca, en donde las ventanas están cubiertas por alabastro, a la manera de vidrio, esto como influencia de la cultura prehispánica. Y a partir de 1980 se le dio a la biblioteca un carácter público y abierto a la comunidad en general, no solamente para los estudiantes de la UNAM. Y desde hace unos años ya es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Acá en el video se puede ver un poco de la historia de la UNAM, que lo vamos a dejar el link debajo para que ustedes puedan acceder.